En el circuito que se muestra en la figura, sea beta igual 100. Pregunta A. Encuentre el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin para el circuito de la base. Bien, entonces lo que debemos hacer ahorita es determinar el equivalente de Thevenin para la parte de la base, o sea, con respecto de este punto y obviamente tierra, que es la referencia. Debemos hallar ese equivalente de Thevenin. Entonces vamos a tomar esta parte del circuito, la cual vamos a calcular su equivalente, lo ponemos por este lado y comenzamos a analizar. Recuerda que vamos a resolver la pregunta A. Comenzamos hallando primero la resistencia de Thevenin, la cual es bastante sencilla de analizar, de calcular, puesto que lo único que tengo que hacer es apagar todas las fuentes. Y debes recordar que cuando apagas una fuente de tensión, que es esta cosita de acá, lo que vas a hacer es colocar en vez de ella tierra, porque en sí es un cortocircuito, no tiene voltaje. Lo mismo hacemos con esta fuente está apagada y por lo tanto esta cosita es tierra. Y también con esta fuente está apagada y por lo tanto aquí también es tierra. Además, este puntito de acá está ese potencial B y esta resistencia está entre el potencial B y tierra. Él está entre el potencial B y tierra y él está entre el potencial B y tierra. Y ahí es fácil darse cuenta que estas tres resistencias están en paralelo. Y entonces podemos hallar rápidamente la resistencia equivalente porque, como mencioné, esas tres resistencias están en paralelo. Y la forma de hallar la resistencia equivalente en paralelo es sumar las inversas de las resistencias y luego tomar la inversa y hallamos la resistencia equivalente. Operando obtenemos 54,69 kilo ohm. Y ya tenemos entonces esa resistencia que recuerda que es la resistencia de Thevenin. Ya está, ya tenemos la resistencia de Thevenin. Ahora vamos a hallar el voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin. A ver, ¿cómo se halla el voltaje de Thevenin? Básicamente es el voltaje que se obtiene aquí a circuito abierto. O sea, esta cosita es el voltaje de Thevenin. Pero este punto es el puntito B, o sea que su potencial es B y esta cosita es tierra. Por lo tanto, este voltaje es el voltaje de Thevenin, el voltaje B. Además, recuerda que este voltaje de Thevenin es a circuito abierto, o sea que esta cosita de aquí tiene corriente cero. Lo único que tengo que hacer ahorita es hallar este potencial de acá, lo cual es bastante sencillo, solamente debemos analizar este nodo, la corriente en ese nodo. Voy a suponer que la corriente por aquí va en este sentido, la corriente va en este sentido y la corriente va en este sentido. A esta corriente le llamo I1, I2 e I3. Y sabemos que se cumple lo siguiente. En el nodo B lo que se está cumpliendo es que la sumatoria de corrientes es igual a 0. O todas las corrientes que ingresan al nodo son iguales a todas las corrientes que salen del nodo. A este nodo de acá vemos que no ingresa ninguna corriente, pero sí sale la corriente I1 más I2 más I3. Pero esas corrientes las podemos expresar en función de los datos que tenemos, recordando siempre que la corriente va del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial. Por ejemplo, I1 va a ser el voltaje que está acá, que es lo que está en B menos lo que está en el más, perdón, menos lo que está en el menos. O sea que el voltaje aquí es el potencial en B menos 5 entre la resistencia que es 500K. El otro lo mismo, ¿no? La corriente 2, potencial en B, menos lo que está aquí que es 3, ¿no? Por la polaridad del más al menos, entre 500K. Y por último, la corriente I3 es el potencial en B, lo que está en el más,
menos lo que está en el menos, que es menos 5. Y eso entre 70K. Y de ahí tenemos el potencial en B, que es menos 3,03 voltios. Pero recuerda que esta cosita es el voltaje de Thevenin. Entonces ya está. Tenemos el voltaje de Thevenin, que es menos 3,03 voltios. Y esa es la respuesta entonces a la pregunta A. Esa resistencia de Thevenin y ese voltaje de Thevenin. Vamos a colocarle un decimal más porque vamos a hacer muchas operaciones. Y para no perder mucha información, le vamos a colocar un decimal más. Aquí es un B. Y ahora vamos con la pregunta B del problemita. Ya encontré el voltaje de Thevenin y la resistencia. Y luego dice determinar el punto de operación, ¿no? La corriente del colector de operación y el voltaje colector emisor de operación. Lo primero que voy a hacer ahorita es reemplazar el equivalente de Thevenin que hemos hallado en el circuito para que sea un poquito más sencillo de analizar. Coloco aquí la resistencia de Thevenin y aquí coloco el voltaje de Thevenin, que como hicimos anteriormente en uno de los ejemplos, simplemente lo indico por aquí, voltaje de Thevenin. Nada más, eso tenemos que hacer. Esta cosita es 54,69K y esta cosita es menos 3,031 voltios. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los problemitas anteriores. Vamos a suponer que el BJT está en la región activa directa. Bien, para resolver eso, primero vamos a colocar las corrientes. Te das cuenta rápidamente que se trata de un transistor NPN por la flechita. Por lo tanto, aquí en el emisor, la corriente debe estar por este lado. La corriente del emisor. Y aquí en la base, la corriente entonces debe ingresar. Corriente de base. Y por aquí, por el colector, la corriente también debe ingresar. Corriente de colector. Y ahora entonces planteamos una trayectoria. Recuerda, siempre la idea es tomar la trayectoria donde está la corriente de base para comenzar. La corriente va, digamos, de arriba hacia abajo y mi trayectoria debe ir también de arriba hacia abajo. Le llamo trayectoria 1, donde el mayor potencial está aquí arriba en el sentido de la trayectoria y el menor está aquí abajo. Y planteamos entonces la ecuación, escribimos por aquí, en la trayectoria 1, ¿qué es lo que sucede en esa trayectoria? Primero colocamos el voltaje total, que es lo que está en el más, menos 3,031, menos lo que está en el menos, que es menos 15. Así. Y esto es igual a el voltaje de acá, que es la corriente de la base, por 54,69K. Más, y como siempre, mucho, pero mucho cuidadito con el transistor. La flechita indica cómo es la polaridad. Aquí más y aquí menos. Voltaje base emisor, y eso siempre es 0,7 voltios. Y entonces aquí va a ser más ese voltaje, más la corriente del emisor multiplicado por 5K. Pero recuerda que la corriente del emisor ya la tenemos, o la podemos determinar, mejor dicho, en función de la corriente de la base, porque esto es beta más 1 por la corriente de la base, donde beta recuerda que se conoce porque es dato del problema, y eso es igual a 100. Y de ahí ya tenemos entonces la corriente de la base, que es 0,0201 miliamperes. Y con esto ya podemos hallar la corriente del colector, que es esta cantidad multiplicada por 100, o sea es 2,01 miliamperes. Y también podemos hallar la corriente del emisor, que es esta cantidad multiplicada por 101, 2,03 miliamperes.
Ya tengo entonces la corriente de colector, que es una de las cantidades que debo hallar siempre para ver el punto de operación. Ahora solamente me falta hallar el voltaje colector emisor. Recuerda que esta cosita es el colector y el voltaje que estoy buscando es colector emisor. Y la trayectoria que vamos a tomar es de arriba hacia abajo, en el sentido de la corriente. Como es de arriba hacia abajo, aquí está el mayor y aquí está el menor potencial. Esto es 2. Indicamos aquí entonces en la trayectoria número 2 lo que está arriba, que es lo que está en el más, 15, menos lo que está en el menos, que es menos 15. Y esto es igual a el voltaje de acá, que va a ser IC por 50K, más el voltaje colector emisor, más IE por 5K. La corriente de colector y la corriente de emisor ya la tenemos y de ahí hallamos el voltaje colector emisor, que es menos 80,65 voltios. Pero recuerda que cuando tenemos un transistor NPN, se debe cumplir que el voltaje de colector emisor es mayor que 0,2. Entonces indicamos por aquí qué es lo que está pasando. Como el voltaje de colector emisor es menor que 0,2, ¿qué es lo que podemos afirmar? Podemos afirmar que el BJT está en saturación. Recuerda que para que esté en el RAT, el voltaje de colector emisor debe ser mayor que 0,2. Como es menor que 0,2, va a estar en saturación. ¿Qué significa eso? Que debemos volver a resolver el circuito, pero ahora asumiendo que está en saturación y también debemos comprobar. Seguimos entonces por aquí, suponiendo ahora BJT en saturación. Lo que debes recordar es que siempre que tú asumas que un BJT está en saturación, su voltaje colector emisor va a ser 0,2. Y ahora las ecuaciones que hemos planteado anteriormente aún siguen siendo válidas, pero obviamente todo en función de letritas, no con los valores que hemos reemplazado. A ver, voy a copiar las ecuaciones que todavía siguen siendo válidas. La primera ecuación todavía es válida, puesto que sale de resolver la trayectoria 1, pero obviamente con otros valores de IB e IE. Y recuerda que en saturación no se cumple que esta cosita sea igual a beta más 1 y E. Porque recuerda que este beta ya no es el beta que tenemos, que valía 100. No, ya no es eso. Ese beta ahorita es el beta de saturación, que no lo conocemos. ¿Correcto? Mucho cuidado siempre con eso, entonces, eso no se cumple. Es por eso que estos dos valores no los conocemos y tampoco no tenemos una dependencia entre ellos dos. O sea que la ecuación queda así como está. Esta ecuación también queda así como está, sin embargo aquí sí conocemos algo. El voltaje colector emisor, que cuando está en saturación siempre se conoce y va a ser ahora 0,2. Y entonces aquí tenemos por ahora dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas, la corriente de base, de emisor y de colector. Entonces nos falta una ecuación más. La ecuación que debemos utilizar es la ecuación que siempre se cumple en todos los casos. ¿Cuál es la ecuación que siempre se cumple en todos los casos? La ecuación de las corrientes sobre el transistor. Todas las corrientes que ingresan al transistor es igual a todas las corrientes que salen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente que ingresa, que es la de colector, más la corriente que ingresa también, que es de la base, es igual a la corriente que sale, que es la del emisor. Y ahí tenemos entonces tres ecuaciones con tres incógnitas y el problema básicamente ya está resuelto. Indicamos por aquí resolviendo. Y estas son entonces las corrientes en la base, el colector y el emisor.
Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a comprobar nuestra suposición? Porque yo ahorita no puedo indicar que esto sea el voltaje de operación y esta es la corriente de operación, puesto que no sé si realmente estoy en saturación. Lo único que sé es que no estoy en el RAT, podría estar en la zona de corte o en la zona de saturación. Entonces vamos a comprobar esto de aquí. Recuerda que lo que hemos hallado ahorita son las cantidades de saturación, ¿cierto? Porque estamos trabajando en esa región. Y recordemos que hay una relación que es bien interesante, la cual dice que la corriente de colector de saturación es igual al beta de saturación por la corriente de base de saturación. Ya, estas dos cositas ya los tenemos. Vamos a reemplazar, operar y obtenemos la corriente de base de saturación. Perdón, obtenemos el beta de saturación. Y esto es 3,65. Ahora te preguntarás, ¿no? ¿Y para qué estamos hallando el beta? Lo que sucede es que una de las condiciones de saturación es con el beta. Indicamos por aquí como el beta de saturación es menor que el beta que me proporciona el circuito, que es para el RAT. Como esto se cumple porque esta cosita es 3,65 y el de aquí es 100, entonces con esa desigualdad que se verifica, podemos ya concluir que el transistor BJT está en saturación. Con eso concluimos entonces, o confirmamos mejor dicho, nuestra suposición. Y entonces el punto de operación ya lo tenemos. La corriente del colector de operación es la corriente que hemos hallado por aquí, 0,528 miliamperes, y el voltaje colector emisor 0,2 voltios porque estamos en la región de saturación. Con esta cosita de aquí ya lo he confirmado. Como te das cuenta, siempre hay algo para confirmar que estamos en esa región. Para confirmar que estábamos en la región del RAT, es necesario que se cumpla en el RAT, recuerda, que el voltaje colector emisor sea mayor que 0,2 voltios. Y para la región de saturación es necesario comprobar que el beta de saturación es menor que el beta de la región activa directa. Estas cositas son las que siempre debes recordar al momento de hacer tus comprobaciones, porque lo que siempre vas a hacer es una suposición y la suposición la debes comprobar obviamente con las condiciones. Bien, y con eso entonces terminamos este problemita.